Hola a todos, ¿cómo están? Les damos hoy la bienvenida a este canal donde vamos a trabajar temas muy importantes para su bienestar. Hoy tengo una invitada muy especial y es Marcela Mejía. Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, Melina, muchas gracias por invitarme. Marcela es psicóloga y terapeuta ocupacional y tiene una amplia experiencia en manejo de adulto mayor y también con niños. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que yo sé que les va a servir mucho. Marce, hoy quiero preguntarte a ti, cuando nosotros tenemos una pérdida, algo que nos ha dolido mucho, algo a lo que estamos muy adaptados y de repente se va, la vida no la quita, puede ser, no sé, una muerte, una pérdida de un trabajo o algo que nos desestabiliza, que durante mucho tiempo sabíamos que era como una rutina diaria y ya de repente no está, yo lo llamaría como una pérdida, ¿cierto? ¿Qué viene después de una pérdida, de algo que de verdad fue un choque, que cambió nuestro rumbo, cambió nuestra vida, cambió nuestros hábitos? ¿Qué viene después de eso? Bueno, después de una pérdida viene un proceso que lo conocemos en psicología con el nombre de duelo. El duelo es un proceso en el que sufrimos. Duelo implica dolor, significa dolor de hecho. Es un proceso en el que sufrimos y vamos pasando por distintas etapas para llegar finalmente a adaptarnos, a continuar con nuestra vida, a reajustar algunas cosas. Pero básicamente es un proceso normal por el que todos los seres humanos pasamos. Obviamente hay que sufrirlo con las distintas etapas que conlleva, que finalmente nos van a llevar, como te decía, a solucionarlo, a readaptarnos y a continuar con nuestra vida pues de la mejor manera posible. El duelo no está solo asociado a la muerte. Usualmente las personas lo asocian con la muerte. Un duelo está asociado a cualquier tipo de pérdida, como tú lo decías, un trabajo, la salud, bienes incluso. Para los niños, por ejemplo, la pérdida de la mascota. Entonces, todos pasamos en algún momento de nuestra vida por ese proceso. El dolor es inherente al ser humano, no podemos evitarlo, simplemente debemos manejarlo y salir lo mejor posible de cada situación. Ok, entonces después de la pérdida viene un duelo. ¿Ese duelo tiene etapas, tiene fases? ¿Cómo podemos identificar un duelo? Hablamos básicamente de cuatro etapas en este. Primero, viene una etapa de shock donde ocurre el evento, muchas veces inesperado, otras veces esperado, pero sin embargo, por más que sea esperado, implica un shock, ¿cierto? Está ahí, no podemos de pronto cambiarlo, pero nos genera confusión, nos genera muchas veces sentimientos encontrados, sentimientos de dolor, de incredulidad. Posteriormente pasamos a una etapa de negación, donde pues seguimos sin creerlo, no queremos aceptarlo básicamente. Entonces ese no querer aceptarlo nos puede generar mucha ira, o sea, con uno mismo. Por ejemplo, en el caso de la persona que fallece, puede ser incluso con la persona que fallece, con el resto del entorno, con las personas que están cerca a nosotros. Incluso puede generar culpa. Más adelante viene un proceso de integración donde empezamos a aceptar, a entender, a ver esa pérdida de otra manera y a tratar de ajustarnos. Solamente ahí vamos, tratando como de ajustarnos, sobrellevando todos estos sentimientos y emociones que nos acompañan. Y finalmente viene un proceso de transformación, de crecimiento, donde ya hemos pasado por estas otras etapas, hemos vivido ese dolor, hemos empezado a ver como esa luz y empezamos a hacer los ajustes. Ya tenemos otra esperanza, tenemos otras ideas para continuar con nuestra vida, obviamente teniendo siempre presente de pronto esa persona o los recuerdos, pero ya donde esos recuerdos no nos generan el mismo dolor que tiempo atrás. Ok, Marci, bueno, y por ejemplo tú hablas de esas etapas de shock hasta la última, que es como la transformación, sí, o el aprendizaje. Más o menos, ¿cuánto tiempo demora eso? ¿O cómo podría decir uno que es un duelo sano en tiempo?
Bueno, un duelo puede tardar mucho tiempo, no es una cosa que ocurra de la noche a la mañana. A veces la gente se pregunta, pero ¿por qué sigo sintiendo esto? Depende de la magnitud de la pérdida. Un duelo, por ejemplo, por un fallecimiento puede tardar entre 6 meses hasta 4 años, ya siendo bastante largo. ¿Qué esperamos o qué puede ocurrir? Más o menos los 2 primeros meses suelen ser muy difíciles. Suelen ser esos meses en que a veces no queremos levantarnos, en que no encontramos como un porqué, no hay razones, no evidenciamos situaciones que nos generen alegría. Sin embargo, hacia las 6, 8 semanas podemos empezar a tener picos. Un día estamos bien, tenemos ganas de levantarnos, tenemos como ráfagas de energía. Sí. Otros no queremos salir de la cama, no queremos ni siquiera arreglarnos, no quisiéramos que nadie nos hablara. Pero esa situación debería ir cambiando más o menos en este tiempo, 2 meses. Podría resolverse en 2 años, pero hay personas que tardan 4 años. Si ya a los 2 años vemos que el dolor sigue siendo muy intenso, que las cosas no han cambiado para nada, tenemos que pensar que puede ser un duelo patológico, que ya esto se me está convirtiendo en un trastorno y que debo buscar otro tipo de ayuda diferente a la ayuda que muchas veces recibimos cuando estamos en un proceso de duelo. Entonces, respondiendo más concretamente a tu pregunta, un duelo puede demorarse dependiendo de cada persona. Hay personas que se adaptan mucho más fácil a las situaciones, hay otras que no, depende de la situación que se dé, pero más de 4 años no tendría por qué tardarse uno. Bueno, Marci, por ejemplo, tú hablas acerca de la ira. Hay un periodo donde la persona tiene como ira, de pronto consigo misma, con la persona que murió, o con el jefe, si lo echó, sí. La persona, de pronto su expareja, cuando se divorció. ¿Una persona se puede quedar estancada en alguna de esas fases del duelo? ¿O en la ira, precisamente, se puede quedar ahí estancada? Sí, realmente podría quedarse estancada en cualquiera. Sin embargo, a veces es muy usual que sea más como en ese tema de dolor. Hay personas que experimentan, o sea, no que experimentan, más bien que manifiestan el dolor a través de la ira. Sí podría quedarse estancada. Y pues, ¿qué ocurre? Que no va a encontrar ninguna salida. Que hay algo que en psicología llamamos la visión de túnel. Y es que simplemente vemos esto, no nos permitimos ver lo que hay alrededor, porque estamos tan enfrascados en una situación que el resto del mundo se nos puede pasar por el lado y no nos percatamos de ello. Sí. ¿Qué pasa cuando uno se queda estancado? Es importante recibir ayuda, una ayuda profesional. Un duelo no tendría por qué ser algo anormal, sin embargo, mal manejado sí podría convertirse en algo patológico. Necesitaríamos una ayuda profesional, incluso a veces psiquiatría, podemos utilizar psicología, la parte de psicología, pero inicialmente en las primeras etapas sería muy bueno un grupo de apoyo. El rodearnos de personas que están viviendo unas situaciones similares a la nuestra, que de pronto están pasando por una etapa distinta, que han tenido la experiencia desde su perspectiva, nos ayuda a ver otras opciones, a ver que hay caminos, el saber que no estoy solo en esto y darme cuenta que realmente puedo salir, realmente es una ayuda bastante grande. Ok, me parece excelente ese tema. Algo que quisiera preguntarte es, bueno, uno tiene la pérdida, empieza su proceso de duelo y muchas personas empiezan a invitarte a salir, a hacer otro tipo de actividades. ¿Eso es sano? Digamos, salir, distraerse. ¿Hasta qué momento es sano? ¿Hasta qué momento no? Yo quisiera que tú nos explicaras eso. Mira, como en todas las cosas, debe haber un equilibrio. Sí. Si yo trato de sobreocuparme, sí, es decir, de ocuparme más de lo normal para evitarlo, no es sano. No es sano porque yo tengo que enfrentarme a eso. Hacerme que nada está pasando no me va a ayudar. Se va a quedar el dolor latente.
y más adelante puede surgir. A nivel inconsciente se nos quedan muchas cosas que finalmente terminan saliendo. Puede ser en depresión, en enfermedades físicas. Sí. Nosotros somatizamos. Hay una frase que a mí me gusta, de pronto todo el mundo la ha visto rodar por internet, que el cuerpo grita lo que la boca calla. Sí, así es. Es totalmente cierto. Lo que tú guardas por algún lado tiene que aparecer. Y si nosotros no nos permitimos hacer ese proceso, no va a salir de la mejor manera. Va a salir a través de un trastorno, a través de una depresión, ya es un trastorno. Nos va a impedir seguir con nuestra vida. Es importante sí tener ese contacto, rodearnos de personas que nos quieren, el que haya un acompañamiento, pero no exagerar en ese acompañamiento, en que estamos tapando la situación. No, eso no es sano. Hay otra cosa que es una tendencia como muy, no sé si cultural o está muy enraizada, y es no llores. Calma, sí, no llores. ¿Por qué no nos permitimos llorar? ¿Qué tiene de malo llorar? Realmente llorar te alivia. Sí. Llorar te hace bien. Sí, uno puede llorar muchísimo en el momento de sentirse desgarrado, pero una vez pasa, te has quitado un peso de encima. Es precisamente eso lo que necesitamos. Necesitamos tener ese dolor, sufrir y poder levantarnos a enfrentar la vida nuevamente. O sea que también es sano que yo pueda decir, no quiero hoy hablar con nadie, si tengo una pérdida, quiero estar a solas en mi casa, yo poder llorar, poder pensar o poder salir solo, a dar una vuelta al parque, no está tan de todo mal. No, es importante que te tomes tu tiempo. Necesitas tu tiempo. Necesitamos tiempo para estar solos, necesitamos tiempo de compañía, necesitamos tiempo para pensar, para reorganizar incluso las cosas en nuestra casa. Bueno, necesitamos realmente hacer lo que sintamos en el momento. ¿Qué no es sano? Cuando ya de pronto han transcurrido 2 meses y definitivamente no quiero hablar con nadie. No soporto que me hablen del tema. No quiero que nadie me visite, no quiero ir a ningún lugar, quiero pasarme los días acostada. Pero es importante, o sea, lo sano es permitirnos vivir ese dolor para empezar a superarlo. ¿Cómo ayuda uno a un niño cuando muere su mascota? ¿Es prudente traer de inmediato otra mascota o cómo podríamos ayudar? No, realmente yo no lo considero así. Hay personas que creen que vamos a reemplazar. No me gusta esa idea por 2 razones. Uno, porque estamos evitando ese proceso. Sí. ¿Cómo vamos a enseñarle a un niño a afrontar cualquier situación de la vida si no le permitimos sufrirla? Si nosotros no aprendemos estas cositas desde pequeños, de adultos tampoco lo vamos a lograr. Los niños experimentan muchos tipos de pérdidas y a veces no nos damos cuenta. El destete es una pérdida, el ingreso al jardín es una pérdida, de pronto el cambio de residencia, un cambio de colegio, son pérdidas que van afrontando, pero finalmente nos van formando en nuestro carácter como seres humanos y nos van permitiendo adaptarnos a lo que es la vida. Realmente el ser pequeño, el ser un niño, nos permite prepararnos para afrontar una adultez, siempre y cuando también nos permitan nuestros padres hacerlo de una forma sana. Tú me decías reemplazar la mascota, no me gusta. Tú no puedes reemplazar las cosas porque sí. Hay que darle el valor a cada cosa, a cada ser. Y necesitamos realizar nuestro proceso. No quiere decir que nunca vuelva a tener una mascota. Sí. ¿Por qué? Porque para los niños la mascota es un ser sumamente importante, es un ser que los acompaña, que está en su crecimiento, que les alegra la vida. No quiere decir que el no tenerlo nos lleve a que aquí se acaba. Más adelante
podemos volver a compartir, pero no le estamos dando la idea que las cosas y las personas se reemplazan tan fácilmente. Creo yo que es más una parte asociada como ese valor que deben tener las cosas y los seres para cada uno de nosotros. Perfecto, Marce, muchísimas gracias. Bueno, ¿y cómo hacemos para poder contactarte, para poder tener una cita contigo? Yo sé que muchas de las personas que están suscritas en este canal y las que se van a suscribir después de esta entrevista quisieran tener una cita contigo. ¿Cómo podríamos hacer? No, nos podemos contactar a través tuyo. Las personas pues, que así lo requieran, podemos hacer un descuento, 10% pues, en la sesión, y miramos primero qué necesitan, cuáles son sus dudas y hasta dónde yo puedo colaborarles. Si no es mi campo, no está dentro de mis conocimientos o digamos fortalezas más bien, lo tratamos de remitir a la persona idónea para manejar su situación. Excelente, Marce, algo que se nos haya quedado en el tintero. Pues Mary, creo que la recomendación principal es permitirnos sufrirlo, es permitirnos hacer un proceso adecuado, aceptar el acompañamiento, aceptar el dolor, encontrar nuevas formas, que a veces no es muy fácil, ¿no? Pero si vemos que no hay esa facilidad, vemos que se nos está enredando como la situación, buscar ese apoyo, no solo en otras personas, sino ese apoyo profesional. A veces ni siquiera estamos en capacidad de ser nosotros mismos quienes lo busquemos, entonces necesitamos otras personas. ¿Qué sería importante para las personas que lo están viendo, que nos están viendo más bien? Si tienen a alguien a quien ven enredado, atascado en su proceso, que se informen, que consulten, que de pronto ayuden a que esa persona haga el acercamiento adecuado. ¿Por qué? Porque a veces no estamos tampoco en la capacidad de aceptarlo. Exactamente, Marce, muchas gracias por tu conocimiento, y a ustedes, claro, todas las situaciones que vivimos son pasajeras. A veces en ese momento pensamos que no vamos a poder salir de semejante dolor, de semejante pérdida, pero siempre habrá un mañana y un futuro mejor. Entonces sigue creyendo, sigue esperando, procura solucionar bien tus duelos, las fases. Cualquier duda que tengas, cualquier pregunta, lo puedes hacer en los comentarios, y no olvides suscribirte a este canal. Te esperamos en el próximo video. Adiós.